Buenas noches, nosotros somos Pensar la Realidad. Yo soy Galiana Cota. Yo soy Carol García. Yo soy Aceret Holguín. Yo soy Ariana López. Yo soy Misael Reyes. Y hoy vamos a hablar sobre qué es la filosofía según el concepto de cada uno de aquí. Entonces me gustaría empezar con Aceret. ¿Tú qué consideras que es la filosofía? Como tal, la filosofía, si lo vemos desde una perspectiva más como sencilla, es como el amor a conocer, al saber y prácticamente seguir estudiando todo lo que va entrando nueva información en el mundo. Pero si ya lo vemos como un poquito más poético o filosófico, dependiendo, podríamos decir que la filosofía se basa más que nada en estudiar todo lo que sería la realidad, se hace preguntas de por qué pasa esto, por qué existe esto, prácticamente todo lo que inicia con un porqué y busca entenderlo, comprenderlo y como quizás darnos una perspectiva diferente de lo que podría considerarse como muy literal. Quizás podría ser algo así y no tiene un concepto fijo porque sigue buscando diferentes perspectivas o narrativas sobre situaciones o términos que existen ya, pero no sé qué opinen alguno de ustedes. Pues sí, es así como dijiste a salir de que pues es eso am, de que pues de cuestionar pues lo que es verdad, o sea, porque tenemos de que leyes y cosas que están establecidos y a veces nos dejamos guiar por eso y no nos ponemos a pensar si es que en realidad eso está en lo correcto o si hay otra manera de pensar y nos estancamos en esa idea que a veces ya tenemos plantada que nos traen desde, puede ser desde niños o el gobierno, y pues de eso se trata la filosofía, de encontrar una nueva manera de pensar y pues cuestionar pues ya lo previamente establecido, en mi Sí, opinión. es muy cierto. Yo considero también que la filosofía es básicamente cuestionarse la realidad y más que nada estudiar el origen de las cosas que no son ciencias exactas, o sea, que no son ciencias que ya tienen su origen explicado por un método científico, sino las cosas más como la religión, la política y cómo se mueven este tipo de cosas que aún les falta o sea, hay muchas cosas por investigar y yo creo que la filosofía ayuda mucho a este tipo de cosas para que se vayan desarrollando y entender los orígenes de estas cosas. Es como pues sí, cuestionarse la realidad, cuestionarse lo que existe ya actualmente y cuestionarse nuestra posición en ese plano. Sí, así como dices tú, pues yo también pienso de manera parecida porque siento que es como un acto de valentía porque nos estamos atreviendo a preguntar más allá de lo que tenemos evidente, a lo que normalmente pues ya tenemos por sentado, o sea, dudamos y nos incomodamos también, cuestionamos una y otra cosa, que parece pues incuestionable como lo que hemos estado viviendo en sociedad. Yo siento que el pensamiento filosófico nos impulsa a salir como de lo que ya está establecido y pues en ciertas situaciones puede ser un gran apoyo, por ejemplo, cuando solo se considera una solución sobre un problema o una situación que ya existe. Yo siento que ese tipo de pensamiento filosófico nos puede ayudar como a verlo desde una narrativa completamente diferente y nos da una perspectiva mejor sobre ciertas situaciones. Por ejemplo, podría ser una situación de vida que podría considerarse complicada. Muchas veces decimos, es que hasta aquí llegó lo que sería moralmente correcto o la narrativa social que considera adecuada para esas situaciones. Por ejemplo, algunos servicios de apoyo que te dicen, sabes que hasta aquí podemos ayudarte, pero si lo ves como una perspectiva un poquito más filosófica, podría ser como un apoyo para poder como que ver una perspectiva muchísimo más allá de ese problema y poder tal vez encontrar una solución diferente que mucha gente podría no considerarla como lo
normal o adecuado, pero a la larga sería como una respuesta que podría dar una claridad a las personas que la buscan. Sí, yo también pienso eso, o sea, es como puede ayudarte a profundizar más en tus conocimientos, pues la filosofía es como bastante servicial en ese sentido y pienso lo mismo cuando te pasan, por ejemplo, distintas situaciones. Gracias a la filosofía puedes verlo de distintas maneras, o sea, puedes interpretarlo de distintas formas porque a final de cuentas, pues es lo que importa cuando pasa algo, ¿no? Cómo lo interpretamos, cómo lo percibimos y cómo buscamos una solución a ese problema. Sí, a pesar de que pues no nos da respuestas definitivas, pues nos ayuda a pensarlo en eso más. Sí. No sé qué opinas tú, Ismael. ¿Tú crees que la filosofía nos podría llegar a encontrar conceptos diferentes o nuevos fundamentos sobre hechos que ya considerábamos escritos o que nos ayuden a cuestionar las diferentes perspectivas? Pues yo creo que sí, porque, o sea, ya se ha comprobado anteriormente. ah, Hay a veces momentos de que históricamente, pues porque antes, para las cosas que no ah, buscábamos una respuesta y, por ejemplo, antes se creía mucho en la mitología y los griegos y todo ese rollo y pues de que, o luego los mayas en nuestra cultura en México, de que llovió y es que Dios nos está castigando, o no ha llovido en mucho tiempo, hay que ponernos a bailar, pero conforme fue avanzando y la gente se fue cuestionando esas cosas y fuimos aprendiendo nuevas cosas, empezamos a encontrar pues las respuestas, porque imagínate si no hubiera llegado alguien a cuestionarse de que hay una sequía y las plantas están muriendo, hay que sacrificar a alguien. Si alguien no se hubiera cuestionado de que todo ese rollo, tal vez estuviéramos pensando en eso y todavía estuviéramos sacrificando gente o tal vez hasta incluso muchas cosas en el gobierno, dictaduras y normas. O sea, la filosofía nos ha ayudado a salir de cosas así. Y incluso en la vida diaria es de tu perspectiva. O sea, te puede pasar algo y la filosofía te puede ayudar en la manera de cómo reaccionas y cómo lo vas a interpretar, lo vas a tomar. ¿Cómo lo Y haces entonces, Interpretar. sí. Sí, es muy cierto. Yo pienso que sí, es muy cierto. La filosofía nos ha ayudado a formalizar un pensamiento crítico y objetivo ante las situaciones. Por ejemplo, como mencionó Misael, en las, puede ser en una dictadura o algo así, porque, por ejemplo, yo me imagino que en Corea del Norte, que es un lugar muy cerrado, muy autoritario, pues porque es una dictadura, ha de haber gente que sí se cuestione lo que está viviendo, que ha de pensar, esto no puede ser normal, pueden existir otros tipos de vida, pero lo que conocemos es esto, es nuestra única realidad. Entonces yo creo que la filosofía es muy buena para generar un pensamiento crítico ante ese tipo de situaciones. También un pensamiento muy individual, porque como la filosofía también es mucho de perspectiva, cada uno tiene una perspectiva muy diferente y puede dar una interpretación completamente independiente a las de otros, por más que sea un pensamiento filosófico, por lo mismo de que es interpretación, todos tenemos nuestra manera de ver el mundo. Por ejemplo, para lo que a algunos puede estar bien, para otros puede ser muy inmoralmente correcto. En ese caso de algún problema con el gobierno, como en Corea del Norte, sería que, por ejemplo, mm, alguien pueda darse cuenta, sí, pero otros prefieren verlo como algo más natural. Y también está la situación de que luego no pueden realmente hacer nada contra eso, pese a que se dan cuenta que está sucediendo. Y pues es un poquito más triste, pero al menos el pensamiento individualista nos da como identidad también como personas, al menos siento yo eso. Bueno, pues un punto de vista o la conclusión que tenemos sobre la filosofía, pues es algo, es algo que nos ayuda a cuestionarnos eh,
algo que sucede mucho, que es simplemente el cuestionarnos el por qué las cosas, por qué sucede, qué es, y este tipo de preguntas que surgen, pues la filosofía se encarga de estudiarlas. Y es algo natural del ser humano que pues es muy interesante el fomentar, el estar investigando, el, el saber el porqué de las cosas, y la filosofía nos ayuda a encontrar la respuesta a estas cosas desde un punto de vista científico. Como mencionaron mis compañeros, pues también tiene que ver algo sobre la cultura. Por ejemplo, aquí en México lo que tenía que ver con los mayas, que si llovía, pues era porque los dioses estaban contentos. Bueno, pues la filosofía te ayuda a investigar esos puntos de, en verdad, por qué llueve. O sea, te llevan a verificarlo desde un punto ya no solo místico, sino que te ayuda a conseguir la verdad, si es las respuestas que tú en verdad estás buscando.